¿Quieres que te diga cuál es el verdadero secreto para escribir una novela? No es una fórmula mágica, no es un ritual, no es el whisky caro ni la musa caprichosa. Es una verdad tan jodidamente simple que la vas a odiar. El único secreto es dejar de joderte la cabeza. Y eso es mucho más difícil que sentarse a teclear. Pero estoy aquí para decirte cómo matar a ese idiota que vive en tu cráneo y te dice que no eres suficiente. Quédate, porque si no entiendes esto, da igual el talento que tengas. Serás un aspirante de por vida. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. Todo el mundo te vende el cómo escribir. Te enseñan la estructura de 3 actos, el viaje del héroe, los arcos del personaje. Yo te voy a hablar del por qué no escribes. La narrativa está llena de gente que sabe mucho de teoría pero que nunca publica nada. El problema nunca ha sido la falta de conocimiento, sino la cobardía disfrazada de búsqueda de herramientas o espera por la inspiración. Te lo digo yo, que he visto a más de un escritor paralizado por el miedo a escribir algo que sea una mierda. La buena noticia es que una vez que aceptas que la mierda es parte del abono, empiezas a cosechar. El beneficio clave es este. La única diferencia entre un escritor y un aspirante es la pila de páginas escritas. El resto es ruido. Deja de buscar un unicornio de productividad. Para ser un escritor, ¿qué necesitas? Un ordenador, una libreta, un lápiz. Fin. Y sin embargo, ahí estás, perdiendo el tiempo buscando el software perfecto. El escritor novato tiene una enfermedad incurable que es la cachivachefilia. Babear por Scrivener, Final Draft o la última aplicación de mapa mental que te promete organizar tu universo narrativo de forma espectacular. ¿Te crees que la épica novela que te hizo llorar se escribió en un programa de $300? No, se escribió a base de sudor y disciplina. A veces con una pluma de ganso sobre un papiro, como hacían en la antigüedad. Tu excusa de mi Word no tiene autoformato para manuscritos suena a que no quieres escribir. Quieres jugar a ser escritor. Mira a tu alrededor. Tienes más herramientas que Shakespeare, que no tenía corrector ortográfico ni la posibilidad de cortar y pegar. ¿Y qué? ¿Publicaste ya tu obra maestra? No. El cachivache no te hace escritor. De la misma manera que un delantal de chef no te convierte en cocinero. Escribe en la servilleta si es necesario, pero escribe. Si tu problema es la herramienta, el problema no es la herramienta, eres tú. Ahora la nueva moda es el miedo a la IA. El grito de guerra es ChatGPT me va a dejar sin trabajo. Yo te pregunto, ¿tu trabajo es generar texto insulso y predecible? Porque si es así, te va a dejar sin trabajo. Si crees que un algoritmo va a vomitar una historia con verdadera personalidad, con alma, con el dolor y la belleza de una experiencia humana real, estás equivocado. La IA es un espejo. Si la usas para copiar, te convertirás en una fotocopiadora de ideas insulsas o en la versión barata de lo que podría ser. Y si le tienes miedo a competir con un algoritmo que no tiene ni madre ni nostalgia, el problema no es la IA, es tu falta de confianza en esa voz interna que te guste o no. Es única. Si la usaras para inspirarte, estaría bien, pero no te escondas tras ella para hacer el puto trabajo de la creación. No hay IA que sustituya la pasión. Y si la hay, no es un escritor, es un parásito de texto. Dedícate a otra cosa si tu alma no está en el juego. La disciplina es la amante fea de la inspiración. Hablemos de esa perra caprichosa que es la motivación. La gente espera la chispa, la iluminación, el momento en que se despierten con ganas de escribir. Déjame decirte algo. La mayoría de los días te despertarás odiando la idea de sentarte frente a la pantalla. Odiarás cada palabra. Te preguntarás por qué no elegiste un hobby más fácil como hacer magdalenas. Incluso hacer magdalenas tiene su ciencia. El mito del escritor inspirado es puro cuento de hadas para Mateos. Lo que te hace escritor no es esa pasión ardiente de un solo día de verano, es la disciplina de sentarte a escribir cuando todo en ti grita, esto es una mierda.
Los días de inspiración son un regalo, pero los días de disciplina son el verdadero trabajo, el que paga las facturas del arte. Aprende a escribir aún aunque el teclado te parezca un monstruo con dientes. Porque la musa no viene a visitarte, la musa viene a trabajar. Y si no la obligas a sentarse, se va con otro. Conocí un tipo en un taller que tenía el concepto de una novela más brillante que había escuchado en años. Un thriller histórico que combinaba la alquimia y la guerra civil española. Era oro puro. El problema es que estaba esperando el ambiente perfecto para escribirla. Compró un escritorio antiguo, encendía velas de incienso y se vestía de lino. Pasaron 6 meses. Un día me lo encontré en la calle y le pregunté por su novela. Me dijo, con la seriedad de un mártir, es que aún no encuentro la pluma fuente adecuada para el borrador. La tinta debe tener la densidad justa. El tipo llevaba 6 meses procrastinando por culpa de un bolígrafo. Nunca encontró la pluma ni escribió la novela. El ambiente perfecto es una trampa. El único ambiente que necesitas es el de tu culo pegado a la silla. Así de simple. El borrador de mierda es el peaje que debes pagar. Tu primer borrador será horroroso. Repito, será horroroso. Y es la clave. La trampa del perfeccionista es creer que la primera frase debe ser perfecta, la segunda sublime y el capítulo entero una obra maestra. Lo que pasa después es el bloqueo. La clave está en asumir y abrazar la basura. Escribir mierda es parte del proceso, es el peaje. Cuanto antes te asumas como un generador de porquería en la primera fase, más pronto dejarás de sufrir por cada oración coja que se te escape. Nadie, ni siquiera los premios Nobel, escriben bien en el primer intento. Simplemente tienen la disciplina de escribir esa primera versión asquerosa y luego con la reescritura la pulen hasta que brilla. Así que deja de mirarte el ombligo, suelta el control, abre el grifo y si sale lodo, bendito sea el lodo, porque el lodo se pule. La página en blanco no. ¿Talento o pasión? Elige tu veneno. Mucha gente se detiene porque cree que no tiene el talento suficiente. Se compara con García Márquez o Joyce y piensa, yo nunca seré tan bueno. Y claro que no lo serás, serás tú. Y eso es lo único que importa. Si crees que no eres un genio literario, no pasa nada, el talento está sobrevalorado. La pasión es lo que mantiene la vela encendida cuando el talento solo es una migaja. Lo que importa es que te apasione contar historias, que sientas la necesidad visceral de meterte en la piel de los personajes y hacerlos sufrir. ¿No sabes cuál es tu gran pasión? ¿El terror, la ciencia ficción, la historia de amor con final desastroso? Empieza a escribir cualquier cosa, un relato de 5 páginas, un microcuento en el metro. En el camino descubrirás lo que te mueve, lo que te hace vibrar. El talento es la habilidad que se pule. La pasión es el motor que te lleva al taller cada mañana para pulir. Y el motor siempre es más importante que la pintura de la carrocería. No eres un aspirante, eres escritor. Detente. Si alguna vez has usado la frase «soy aspirante a escritor», lávate la boca con lejía. Esa palabra es el refugio de los que no quieren comprometerse. ¿Escribes? ¿Sí? Entonces eres escritor. Punto. No necesites que un profesor te dé un diploma, que tu mamá te diga «tienes talento» o que una gente te bendiga con su aprobación para empezar. El permiso te lo das tú. ¿Todavía no lo haces? Entonces deja de lamentarte y empieza ya, porque el momento es ahora. Si sigues poniendo la etiqueta de aspirante, te estás dando a ti mismo un permiso tácito para fallar y no tomártelo en serio. Quítate la etiqueta de wannabe y ponte el mono de trabajo. El escritor es el que escribe, el aspirante sueña despierto en la cama. El único secreto es hacer el puto trabajo. La gran revelación por la que has aguantado hasta ahora es esta. No hay fórmula mágica, no hay atajos, no hay 5 trucos para escribir la novela más vendida de la historia. El único, el verdadero, el absoluto secreto que te diferencia de la mayoría de los que quieren escribir es escribir día tras día, aunque odies cada palabra y te den ganas de lanzar el portátil por la ventana. Lo haces porque no puedes no hacerlo. Esa necesidad, ese picor, es lo único que importa. Y si fallas, lo vuelves a intentar. Eso es lo que hacen los verdaderos escritores. En resumen, tienes que tatuarte esto. Deja de buscar herramientas y utiliza lo que ya tienes. La disciplina es lo único que importa, no la motivación caprichosa. Tu primer borrador va a ser una porquería. Acéptalo. El secreto es el trabajo. Esto es importante. Va a ser un tatuaje muy largo, muy grande y te va a doler.
Aviso, si esta verdad te ha dolido, significa que te ha servido. Así que no te vayas sin dar un buen me gusta. Darle al botón de suscribirte ahora mismo si quieres que siga siendo tu mentor irreverente y te siga diciendo la verdad a la cara. Prometo seguirte dando más contenido que te ayude a hacer el puto trabajo. ¿Sigues con la duda de si eres escritor o si tu idea vale la pena? No esperes a la iluminación divina. Escríbeme ahora. En mi web tienes el botón de WhatsApp. Con un solo clic me envías un mensaje. Te doy una palmadita en la espalda, te recuerdo que nadie nace sabiendo y te invito a que empieces a escribir como si nadie estuviera mirando. Spoilers, nadie lo estará, pero yo sí. Y si lo que necesitas es un método claro y detallado para ir del no sé por dónde empezar al punto final de tu historia, échale un ojo a mi videocurso Primera Novela. O si prefieres un entrenamiento totalmente adaptado a tu proyecto donde trabajamos codo con codo en tu disciplina y técnica durante varios meses, mi coaching literario es la opción para ti. La excusa de no tengo guía se acabó. Ahora que has llegado hasta aquí, hazme un favor. Cierra esto y ponte a escribir. Sin excusas, ni dramas, ni mierdas. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Bueno, la puta. Llevo grabando esto sin el puto micrófono todo el rato. Bueno, pues a ver si sirve de algo. Porque, en fin, no pienso volverlo a grabar. La vez anterior se escuchaba bien. Bueno, ahora mágicamente tengo micrófono, así que... En fin, yo espero que la magia de la edición me ayude a resolver este pequeño incidente. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallericola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Aventura al protagonista y hazlo memorable. Engancha al lector. No más novelas sin rumbo con mi videocurso Primera Novela. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para ayudarte en el proceso. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.